Muy buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida a la séptima sesión de clase correspondiente al curso Lectoescritura, Grupo 02, hoy jueves 25 de noviembre de 2021. Voy a pasar rápidamente a presentar la agenda, no sin antes hacer lo que siempre hago como protocolo pues de esta aplicación y es informarles, recordarles que están siendo grabados, están siendo incluidos en esta sesión, en este caso de la clase, que después se comparte con todos ustedes como apoyo, como material de apoyo a la clase. Voy a pasar a recordar la agenda del día de hoy. Tenemos un punto único que es la comunicación como eje de la gestión empresarial, es una presentación de clase. Entonces yo quiero que comencemos. Aquí tengo algunas ideas centrales que me propuse de la presentación y entonces comencemos esa socialización y yo a medida que vamos socializando pues voy aclarando dudas y voy explicando la presentación. Ahorita abro la presentación desde el blog y comienzo a desplegarla, pero antes quiero pues que de manera espontánea, es decir, no me obliguen pues a que tenga que sacar gente al tablero, es decir, que tenga que empezar a decir nombres y a proponer quién va a hablar. Recuerden que la propuesta siempre es que de manera espontánea, propositiva, participativa, ustedes hagan las intervenciones. Entonces, en este momento, quiero entonces que comencemos con el tema sobre la presentación. Adelante, entonces los escucho. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, teniendo en cuenta pues lo que el profesor está ahí planteando entre las ideas del administrador desde la comunicación, yo encontré muchos puntos que se relacionan en toda la diapositiva, empezando porque la comunicación o comunicarse, como dice en la presentación, se interesa por unos sistemas de información y procesos de coordinación y eso es lo que hace el administrador en sus tareas, básicamente. Entonces, el administrador necesita coordinar procesos, necesita generar como interacción entre las personas, necesita hacer que las personas se interesen por lo que hacen y en general el proceso de comunicación implica un cambio, en general, implica un cambio en cualquiera de los ámbitos de la vida. Entonces, cuando se comunica, pues se realizan estos cambios que son necesarios y el administrador influye en todo ese proceso, básicamente. Es decir, la comunicación es una herramienta fundamental para el desempeño del administrador. Sí, señor. Es eje de la Es gestión el eje, es un general. factor fundamental, es un elemento indispensable, es el eje, bueno, sí, yo había utilizado esa palabra. Sí. Camila, gracias Sol. Adelante Camila. Bueno, es importante mencionar que la comunicación siempre debe existir un propósito que va en función de algo. Y en el tema de las empresas, como bien decía una de las diapositivas, la empresa es la gente. Entonces, en esta siempre se van a ver contactos que sean entre personas, sean relaciones humanas. Y en sí, la comunicación hace que la gente se organice, que defina sus objetivos, ejecute sus tareas, resuelva los problemas y genere cambios. Y estos momentos de comunicación mayormente se dan por las conversaciones, las entrevistas, los trabajos en equipo, las negociaciones, las reuniones. Entonces, todo ese factor es muy importante en las empresas y más que todo ahí entra en función el administrador, que su visión de comunicación siempre debe ser integral, que es desde lo humano, lo cooperativo y específica. Sí, muchas gracias, Camila. No necesariamente tiene que ser que ustedes den cuenta de lo que encontraron, claro, lo que encontraron, lo que les llamó la atención, la explicación que nos va a servir a todos, sino que si hay dudas, lo podemos hacer, pues, las podemos plantear. Si hay opiniones, puntos de vista que no tengan necesariamente que dar cuenta de lo que está en la presentación, sino deducciones, ideas a las cuales usted llega a partir de la presentación. Claro, de eso se trata esta socialización. Alguien más levantó la mano. Fabián, adelante. Pues es que hablando sobre la administración de la comunicación, a mí me parece que es muy importante ser muy conciso en lo que le va a decir y en la forma en la que guía a sus colaboradores, porque porque si no lo hace bien, creo que no puede tener
como confianza entre ellos, o no puede haber confianza entre los colaboradores en sí, o de administrador a colaborador, ¿sí me hago entender? Sí, eso tiene que ver con el clima, ¿cierto? Con el clima, con el ambiente que las empresas deben tener. ¿Y qué busca un administrador? Que el ambiente sea cordial, apropiado, ameno, armonioso, en fin, para que se facilite la labor, ¿cierto? ¿Sí? Es el ambiente y se llama técnicamente el clima laboral, ¿sí? A eso te refieres, Fabiana, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿algo más, Fabiana? No. Bueno, más adelante puedes participar nuevamente. Geraldine, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo quería pues como indicar que la comunicación no solamente es importante en los procesos administrativos o de empresas, sino que es como importante, es un eje importante en la vida en sí, porque siempre estamos en constante comunicación, no solo en el trabajo, sino en la familia, con los amigos y con todo pues el entorno que nos rodea. Y también quería pues como decir que es importante que cuando comuniquemos seamos claros y que tengamos exactitud en lo que queremos dar a entender, porque como tal, para que la comunicación, como decía una de las diapositivas, sea correcta o exitosa, es necesario que nos demos a entender de manera correcta. Sí, dos elementos que debo de apreciar de lo que dice Geraldine. Darnos a entender, en lugar de me entendió, no, me hice entender. Esa es una forma adecuada, pues ahorita explicamos también el modelo de comunicación. Hay una parte en la presentación que habla del modelo de modelos de comunicación, de estructuras, de organigramas, en fin, pero sobre todo de las partes del proceso de comunicación, que yo sé que la mayoría, todos lo vimos en el bachillerato, la mayoría, y la mayoría nos debemos acordar. Entonces, que lo miremos porque esa es una de las diapositivas en las que va a hacer énfasis. Sol, ¿quieres agregar algo? Nuevamente quieres intervenir, adelante. Sí, profe, yo tengo una pregunta que me surgió pues leyendo la presentación. Sí, y es con respecto a los principios de la comunicación. sí, Hay, la presentación perdón, presenta varios principios y entre ellos está la veracidad. sí. Entonces mi pregunta es, en procesos de comunicación en donde se dan pues los otros principios como la claridad y la comprensión, etcétera, pero que no son veraces, es decir, no van relacionados con la verdad o no van enfatizados en la verdad, ¿cómo se llaman? O sea, ¿vendría siendo parte de la comunicación si no tiene esos principios o cómo lo podríamos ver, desde qué ámbito? Bueno, es que cuando nos referimos a la veracidad es que sea comprobable, ¿cierto? Que tenga autenticidad. Entonces uno perfectamente puede hacer todo el proceso de comunicación y hacer uso de algo falso, pues, de una información falsa, ¿sí? Entonces, y sigue siendo comunicación, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí está haciendo un mal uso, un uso para un fin particular, inadecuado. Entonces allí lo que ocurre es que se pierde la credibilidad, ¿cierto? Se pierde el objeto principal y es de, bueno, genere confianza, genere credibilidad, genere comprobación, genere aprendizaje, ¿sí? Ahora, hay momentos también en donde esa veracidad, sin ser intencional, se violenta, o sea, o no se cumple. Por ejemplo, me refiero a que la informalidad en la información, la informalidad, que más adelante se convierte en un rumor, y cuando hay un rumor, pues esa informalidad se refiere a que está por fuera de los sistemas oficiales, está por fuera de los protocolos. Entonces, al no ser comprobada, es informal, no está siendo ejercida, no está siendo legitimada, en ocasiones no tiene veracidad, entonces esa veracidad termina como consecuencia de la informalidad. A eso se refiere pues como atributo, que además de tener esa oportunidad, esa integralidad, ¿sí? Esos componentes de claridad, también, también lo integra, que sea veraz, que sea comprobable, creíble. ¿Sí? Sol, a eso se refiere. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Sofía. Profe, yo quiero dar más que todo mi punto de vista acerca de la comunicación en el eje del desarrollo organizacional. Siento Sí. que muchas veces los gerentes... Se me cortó el internet. No, está muy bien, la estamos escuchando. Ok. Siento que muchas veces en las organizaciones o en las empresas
no se es muy consciente de que la comunicación es parte vital de esta, y por eso, y la comunicación no solo verbal, sino como lo decía en las diapositivas, la simbólica, todas estos tipos de comunicación que tenemos los seres humanos, que nos permiten liderar, hacer un buen liderazgo. Entonces, me parece de suma importancia que nosotros primero nos aprendamos a comunicar para la vida, porque eso hace mucho más sencillo los aspectos de la vida. Y segundo, para poder gestionar y liderar una empresa o un conjunto de personas. Y sí, o sea, para mí fue muy relevante eso y entender que la comunicación es sumamente importante. Y no solo la comunicación verbal, oral, o sea, sino más allá, la simbólica, todas estas que había allí. Sí, es que podemos decir ahí, uniendo a lo que decía Sol en un comienzo, es que como es una competencia fundamental en el administrador, en el jefe, en el profesional, la comunicación, entonces cobra mucha validez. Primero para que ayude a gestionar, direccionar, coordinar. Pero miren que la comunicación, como lo dice Sofía, la comunicación tiene varias modalidades, ¿cierto? La comunicación puede ser gestual, puede ser verbal, puede ser solamente visual, puede ser audiovisual, ¿sí? Puede ser kinestésica, ¿sí? Que es la más completa, ¿cierto? Gestos, palabra, imagen, ¿sí? Composición, contexto. Y bueno, el administrador está llamado a que sea primero consciente de esos tipos de comunicación, que es lo que estamos haciendo nosotros acá con este ejercicio, ¿sí? Y al ser consciente, entonces que la optimice al máximo. Y eso da como consecuencia que la comunicación sea asertiva. Y esa asertividad se convierte en efectividad, y esa efectividad hace que los procesos y las metas sean alcanzadas de forma óptima. Muy bien, Sofía, pues estoy de acuerdo. Interpreté bien tu intervención, ¿cierto? Sí, señor, la interpretó bien. Muy bien. Bueno, para todos entonces la invitación a que participen. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere darnos su punto de vista? Preguntas que haya sobre la presentación. Por ejemplo, si no hay preguntas, entonces ya quedó evacuada, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hacemos si no hay preguntas? Profe, Andrea, buenas tardes. buenas tardes. Yo sí Adelante. tengo unas preguntas, pues no tenía Sí, como una opinión sobre la presentación, pero sí me surgió curiosidad como en las primeras diapositivas donde están como los factores claves de la comunicación, que está el emisor, el receptor, el canal de comunicación, el mensaje. Y es en el tema del receptor. Bueno, comúnmente sí. siempre lo hemos llamado como receptor, pero vi la palabra perceptor. Entonces quería saber qué difiere con el receptor que siempre hemos conocido, pues como el que simplemente recibe el mensaje. Muy adecuada, muy pertinente tu observación. Voy a decir por el momento, para llegar a esa diapositiva, y es una de las diapositivas en las que yo hago énfasis, es que de acuerdo a cómo nosotros miremos al otro, ¿sí? Se determina la visión que yo tengo de la gestión del talento humano, se determina la visión que yo tengo del trabajo, y se determina el estilo comunicativo en el que se apoya la gestión gerencial. Me explico. Yo acostumbro cuando dicen, que los trabajadores, que los obreros, ¿sí? Hay a mí me gusta mucho, y en eso cuando digo me gusta y digo a mí, es porque no nos hemos podido poner de acuerdo en términos. Hay términos, por ejemplo, si se dice retroalimentación o realimentación. Entonces yo lo que hago es que defino los dos asuntos y dejo que la persona lo aplique, en lugar de yo decir, bueno, es que se dice de una manera correcta, ¿no? Y uno ya mira que cuál es la correcta, ¿cierto? Entonces la retroalimentación dicen que es cuando uno al final está revisando un proceso. En cambio, la realimentación es cuando revisa el proceso, pero lo viene revisando desde el comienzo o lo revisa paso a paso. Es una diferencia muy sutil, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el tema de los trabajadores, de los obreros. Es mejor decirles colaboradores, ¿sí? Entonces, están colaboradores el presidente de la compañía, que está colaborando, está al frente, está haciendo trabajo en equipo, como la persona de servicios generales que tiene a su cargo limpiar los vidrios y hacer el aseo en las oficinas, ¿cierto? O la persona que tiene a su cargo distribuir los tintos todos los días a diario en la oficina, ¿no? Se llaman servicios generales, ¿sí? Que también a veces uno dice, ay, la señora del aseo, la señora de los tintos, la muchacha del aseo, ¿sí?
mejor es la persona encargada de los servicios generales, ¿sí? Pareciera que son etiquetas, pero uno puede llegar al punto en donde, repito, en lugar de decir obreros, trabajadores, camelladores, bueno, la gente se inventa muchos términos, es colaboradores. Entonces, ese término de si es perceptor o receptor determina la forma como el otro ve a los otros. Por ejemplo, acá en la clase, yo a ustedes no los veo como receptores, sino como perceptores. Es decir, yo no los veo como los sujetos a quienes yo cada 8 días les introduzco, les inyecto, les meto una cantidad de contenido, ¿cierto? Tan es así que yo no estoy entregando contenido para después hacer un parcial con un examen. No estoy criticando que eso no se puede, no estoy diciendo que eso no se pueda hacer. Hay momentos en las ciencias exactas, sobre todo, donde uno tiene que comprobar la destreza. Hay una única forma y es escribir o es traer a colación la teoría que se ha visto. Eso es válido, no estoy demeritando. Pero en el caso mío, yo no los veo a ustedes como que yo entonces esta presentación de 43 diapositivas o slash la tienen que estudiar y la más fácil es que en estos primeros media hora yo hago un examen escrito, ¿cierto? Te lo presentan ahí, ¿no? Hay formas de que lo socialicemos, lo miremos. Entonces yo lo que hago es que miro cómo perciben ustedes, qué piensan, qué punto de vista tienen. Esos puntos de vista tienen que ver con el equipaje de ustedes, con sus vivencias, con sus mundos, con la región de donde cada uno está, con la situación particular que cada uno tiene, es decir, cómo cada uno ve el mundo. Y eso me permite que usted incorpore los conocimientos que estoy aquí alineando, ni siquiera entregando, sino alineando, poniendo a nivel, sino que nos enriquece a todos. Créanme que las opiniones son muy importantes. Entonces hace que yo vea que me interese más, que ustedes perciban, que ustedes me respondan, me retroalimenten y retroalimenten a sus compañeros, que no que simplemente reciban y por eso cuando alguien yo digo, ¿está todo bien? Sí, muy bien, se entendió. A ver, ¿por qué? Comprueba. Es eso. Entonces tiene que ver mucho con esto, Andrea, pero ya voy a ir a esa diapositiva. Por ahora, ¿te parece suficiente mi explicación? Sí, profe, muy claro, muchas gracias. Entonces, mire, uno a un gerente lo escucha y dice, no, lo que pasa es que esos empleados que tengo acá, todos reciben la información. Entonces uno dice, bueno, listo, que la reciban. Pero entonces empieza uno a mirar el cómo concibe y dice, no, son receptores. Ese modelo de la comunicación con los receptores es válido, pero no es válido en todos los ámbitos. Y en el ámbito del administrador de empresas, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la gestión del talento humano, yo propongo, a partir de referentes conceptuales que también voy a mencionar, que digamos que hay perceptores, que deben haber perceptores en lugar de receptores. Muy bien, Andrea, y muy observadora tú en ese caso y en ese tema, y esa es una de las diapositivas en las que yo me detengo. Bueno, ¿alguien más? Digo, si no, para empezar entonces a pasar rápidamente las diapositivas. Si hay alguna en la que van a preguntar, no levanten la mano y no que hablan inmediatamente. Dice, pare, explíqueme esa. Listo, hacemos eso. ¿Qué piensa Sol, Camila, Fabiana, Sofía, Dylan? Sí, señor. Hacemos Así así. me parece bien. Ajá. Bueno, yo no me aguanto de todas formas si termino hablando pues de cada una, pero voy a hacerlo rápido pues para que agilicemos. Agilicemos no, para que el ejercicio cumpla como nos habíamos propuesto, y es que ustedes lo revisaron, ¿sí? Y ya habiéndolo revisado, pues aquí simplemente vamos a socializar. Lo primero, pues, es plantear, miren, cultura. Y ustedes van a encontrar en esta presentación varias veces la palabra cultura. La voy a definir de una vez. La cultura es el conjunto de comportamientos, ¿sí? De percepciones, de expresiones y de formas de actuar que adopta de manera consciente e inconsciente un grupo, un colectivo. Y ahí están las organizaciones. Entonces, la comunicación tiene que convertirse en una cultura. Por eso hablamos de cultura de comunicación, que es diferente al sistema de comunicación o sistema de medios, ¿sí? Digamos que puede haber sistema de medios, pero no necesariamente cultura. Ahora, cuando hay cultura es porque ya hay un sistema, ya hay definidos medios, ya hay canales, ya hay líder, ¿sí? Entonces vamos a hablar varias veces de cultura, ahora van a ver por qué. La cultura como es una forma de actuar, una característica de la empresa, una forma de ver la vida. Por ejemplo, la calidad también tiene que convertirse en una cultura. Yo cuestiono mucho en el tema pues, de auditorías y demás, cuando las empresas hablan de las certificaciones ISO, por ejemplo. Y quienes han trabajado en empresas saben que las empresas una vez al año, durante 15 días, lo torturan y lo martirizan a uno como colaborador, haciendo los informes porque vienen a hacer la auditoría de calidad.
Entonces eso no es cultura, porque durante todo el año hacemos las cosas como nos da la gana, perdón la expresión. Y en 15 días nos toca ir a recoger firmas, actas y todo para que venga el auditor de calidad y le diga a la empresa que sí, que tiene calidad. Finalmente, eso es un sistema de calidad y es una certificación y otros asuntos pues, que aparecen allí. ¿Sí? Pero finalmente como cultura no es. La cultura es lo que uno todos los días hace, todos los días adopta. ¿Sí? ¿Quiénes trabajan o han tenido la experiencia o han visto que en las empresas de sus familiares pasa lo que dije? A ver, ¿quién tiene esa experiencia? Es decir, que las empresas son calidosas 15 días al año, mientras les dan la certificación o mientras llega la auditoría. ¿Quién ha vivido eso? Profe, a mí sí me ha tocado, incluso en estos momentos. Sí, ¿qué le ha tocado? A ver, describa a ver si es verdad lo que yo dije. No sé si conoces un tema de SOX, pues yo desconozco poco, pero Sí. es como para poder entrar al mercado, ¿cómo se dice? A cotizar en la bolsa de valores. Sí, sí. Y pues nos tienen atizados a todos como en 2 meses, cosa que no se hizo nunca y ahora quieren hacerlo en tiempo récord. Cumpliendo unos requisitos, ¿cierto? Sí, exacto. Y porque ese es uno de los parámetros para poder acceder a ello. Entonces, y finalmente eso hace parte de la cultura y la calidad, pero no es cultura cuando lo ponen a uno a correr. Cuando ya cuando ya obtengan la certificación, todo vuelve a la normalidad. Entonces, si ahora ustedes caminan con calidad, hacen gestos de calidad, documentos de calidad, todo el proceso, la gente se lo aprende de memoria, pero en diciembre ya con la novena, los aguinaldos, la natilla y en enero ya se les olvida. Eso pasa en todas las organizaciones. Entonces, traigo a colación el tema porque la cultura de la comunicación, la cultura corporativa precisamente debe ser esto. Ahora, si es una costumbre, pues es una forma de actuar, entonces termina siendo espontánea para las personas, ¿cierto? ¿Sí? Andrea, gracias por el aporte. Es verdad. ¿Alguien más le ha pasado en la empresa? Andrea, entonces te están poniendo a llenar formatos, hacen 3 y 4 conferencias en un día, hacen simulacros, ¿cierto? Horrible, sí. No Los debería tienen, ser pues así. estamos aburridos incluso porque Debe ser eso una también genera lentitud como en pues, la manera en que veníamos trabajando ya es más complicado. Pero le cuento que eso es en todas partes, pues. En el 90% de las organizaciones ocurre. Yo alguna vez hice el rol de auditor y eso pasa. Y también he sido víctima, pues, que me pongan a correr con eso. Bueno, pero entonces me metí con ese tema hablando de que la cultura de participación, la cultura de la comunicación debe ser una cultura, ante todo. O sea, una forma de actuar, una forma de vivir, no un asunto impuesto. ¿Sí? Cuando yo les digo a ustedes aquí, venga, no digan en base, digan con base en, es que se nos incorpora el lenguaje, que le damos el sentido. Cuando yo defiendo aquí, digo que no necesito que ustedes se aprendan de memoria ningún documento o que piensen como yo pienso, no, necesito es que tengan sentido crítico. Yo lo que estoy diciendo es, venga, me parece mejor que usted incorpore a la lógica de su lenguaje, que no se dice en base, sino con base en, ¿sí? Y entonces no se lo aprendió en memoria, sino que ya se le volvió una costumbre. Eso es una cultura de la buena expresión, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces la comunicación es eso. ¿Qué comunicamos? La comunicación puede ser individual, en equipo, en grupo. El grupo primario, los grupos primarios, para quienes no lo saben, Andrea, de pronto también le ha tocado, ¿cierto? Son esas reuniones periódicas, algunas veces semanales, otras veces quincenales, en donde el propósito es que el líder del equipo baje la información y la cuente y que a su vez lo que se hable allí se suba a la alta dirección, que se hable de temas corporativos, que se hable de todo el acontecer. Los grupos primarios deben ser una herramienta eficaz de comunicación, de eficiencia para el trabajo y que durante todo el año, por ejemplo, si era que en octubre y noviembre de 2021 íbamos a vivir ese proceso de esa certificación de la que habla Andrea, pues hombre, desde noviembre del 2020 empezamos a hablar del tema y lo empezamos a jalonar y ponemos a que la gente lo viva. Eso es un grupo primario, ¿cierto? Ahora, la imagen, la comunicación finalmente llega a un asunto de imagen, pero lo más interesante es que al interior de la empresa pasa por otro asunto que es el asunto de la identidad. Ustedes más adelante van a ver conceptos, lo voy a hacer aquí rápidamente y voy a hacer incluso una definición muy rápida, ¿sí? De pronto hasta poco técnica, pero lo hago para hacerme entender. La identidad es lo que yo quiero que piensen de mí, es decir, cómo yo me defino. Entonces, la misión y la visión son elementos que hacen parte de la formulación de identidad que hace una empresa. Los valores, cuando ponen allí los valores, ¿cierto? Y es cuando digo que se define, entonces tiene que pasar porque los empleados, los colaboradores, quienes están en el equipo en todos los niveles, crean, asuman y vivan
esa identidad. Y ahí es donde donde viene este tema que está aquí, que es el del sentido de pertenencia, que hablando de forma brusca también es cuando le dicen a uno, póngase la camiseta. Es que la gente tiene que poner la camiseta de la empresa, tiene que vivir la empresa, ¿sí? Y la imagen es esa identidad, pero al exterior, ¿sí? Es lo que la gente entonces ya cree, ¿sí? Entonces la imagen se puede definir como lo que queda en la mente del cliente, lo que queda en la mente del consumidor, lo que queda en la mente del stakeholders o del público relacionado. Entonces, este tema de la comunicación que hoy voy a hacer, y así tenga 43 diapositivas esta presentación, apenas voy a dar unos pinceladas de la comunicación para que nos sirva de tema. Primero, para este ejercicio de socialización, este ejercicio de concientización de lo importante que es el rol que asume el administrador, y entonces que la lectura, la escritura y la expresión son muy importantes. No es un asunto de relleno, no es un tiempo que hacemos simplemente porque en todas las carreras lo ponen, pues la comunicación, no, es para que lo entendamos allí. Y el segundo objetivo es que a partir de los planteamientos que estamos haciendo acá, comencemos a pensar en el tema mediante el cual vamos a formular nuestro trabajo parcial y nuestro trabajo final, ¿sí? Recuerden que ese trabajo parcial es una formulación de un problema de comunicación, un problema de administración o una situación planteada desde el quehacer del administrador o el acontecer en la empresa, pero que tenga que ver con la comunicación. Entonces, esto nos puede servir de sensibilización. Esos son los dos objetivos. Y entonces, bueno, acá ubico entonces esa comunicación. Las organizaciones también tienen el administrador, perdón, desde la comunicación. Entonces, ¿qué hace? Ya lo dijeron ahorita, muy acertadamente. Construye relaciones, propicia actitudes y comportamientos. Hay un asunto que también se va a trabajar dentro de la gestión del talento humano. Cuando ustedes lo trabajen, se van a acordar de esto que estoy diciendo, y es la motivación, ¿sí? Entonces, la motivación tiene como variable fundamental la buena comunicación, ¿sí? La adecuada comunicación. El trabajar eso que yo decía, eso que les decía ahora, ese clima, ese ambiente, pues tiene que ver con los comportamientos, con las actitudes, ¿cierto? La motivación es lograr que los otros o el otro asuma comportamientos o asuma un rol, un papel con entusiasmo, que lo haga con convencimiento, ¿sí? Que haya esa energía. Entonces la comunicación está allí, el comunicador el administrador desde la comunicación tiene que llegar a propiciar esas actitudes. El compromiso, la comunicación es un recurso, ¿sí? Y es el eje de la gestión humana y del negocio. Ahora, si uno dice, tiene personalidad, entonces las empresas están conformadas por personas, ¿cierto? Entonces la empresa es la gente, no es el aviso, no es la razón social, no es la escritura pública, porque todo lo que pasa allí es entre personas, todo lo que se proyecta desde allí es con otras personas. Uno escucha decir, el gobierno de Corea firmó un pacto de libre comercio, convenio de libre comercio con Colombia. Pues sí, pero no fue que Japón y Colombia reunieron, los dos presidentes de Colombia y Japón, o el canciller, en fin, ahí hay gente. Todas esas relaciones son relaciones públicas y todas las relaciones empresariales son relaciones humanas. Por eso hay que humanizar la gestión, ¿sí? Entonces, comunicar es transferir, comprender un significado, ¿sí? Aquí viene algo, y es, quien escribe para no ser leído no está comunicando, y quien habla para no ser escuchado no está comunicando. Me refiero a esas personas que les toca intervenir en público y hablan muy bajito y se esconden detrás del atril, o hablan rápido cualquier asunto para pasar desapercibidos, ¿no? O esas personas que dicen a uno, yo escribí, pero yo no lo quiero publicar, o no, yo no quiero, entre menos gente se entere, mejor. Y entonces ahí viene el sentido de lo que hacemos acá en la clase, que me interesa que todos nos escuchemos, que todos planteemos, porque estamos en una constante comunicación. Ahora también aportaban que el ser humano, la comunicación es inherente al ser humano, totalmente de acuerdo. Que no solamente en la administración, sino en las actividades del ser humano, claro que sí. Quítele a usted a un pastor o a un sacerdote católico o a un pastor de una religión, de una iglesia, la comunicación, y no puede cumplir su labor. A un administrador, a un entrenador, ¿sí? A un maestro, en fin, a un padre de familia, pues para sostener su relación, ¿sí? Entonces, la comunicación es inherente al ser humano. Ahora, hay un asunto muy particular y yo lo insisto acá, es lo primero que hacemos. Llorar es expresar, estoy vivo, y comienza una serie de situaciones y lo sabemos hacer muy bien, tanto que sabemos chantajear, ¿cierto? Sabemos persuadir. El niño cuando quiere comer hace una serie de actos y de gestos
que hacen incluso que la mamá sepa que tiene hambre. Pero hay momentos en donde el niño con su llanto comienza a manipular, pero con el tiempo nosotros vamos abandonando esa condición. Mire qué paradójico. ¿Sí? Y entonces ahí es donde, como hicimos al comienzo de nuestro curso, dijimos que la presentación personal es de lo más importante que uno debe tener, su carta de entrada, y lo vamos abandonando porque nos decimos, eso es fácil, eso se hace de cualquier manera, yo copio lo que el otro dice, y no lo estructuramos. Entonces la comunicación también pasa así, vamos como abandonando ese tema, lo vamos dejando y vamos perdiendo esa competencia. Para uno tener éxito en la comunicación debe difundir y comprender. Aquí hay un asunto dentro de la presentación también que no está explícito, pero que puede tener uno como deducirlo allí, y es que uno habla de difusión, habla de propagación, difusión y habla de comunicación, ¿sí? Entonces, y uno puede hablar de la información y de la comunicación y no son lo mismo, ¿sí? Ni de divulgar y comunicar, no es lo mismo, ¿sí? Tienen unas diferencias, entonces aquí habla de difundir y comprensión. Y la comunicación no significa acuerdo. ¿Sí? Uno a veces dice, vamos a hacer un debate y la gente dice, uy, va a haber problemas, se van a gritar. No, debate es exponer ideas contrarias y ponerlas sobre la mesa. Ahora, ¿qué significa? Claridad y comprensión. Si fuera la comunicación siempre acuerdo, esos animalitos que ponen en los vehículos, no sé si los han visto, en un taxi, en un bus, y entonces es un perrito, y entonces tienen la cabeza como un plomito, un peso, y entonces cuando el bus se mueve, el perrito mueve la cabeza. ¿Sí lo han visto? ¿Saben a qué me refiero, no? Sí, profe. Entonces uno diría, el perrito me está entendiendo, porque a todo me dice que sí. Y resulta que uno a veces está en una conferencia y uno está al frente y hay una persona en la parte de adelante y a todo dice que sí. Y así, hace gestos y pone la mano aquí así, con cara intelectual, y dice, innecesariamente no, porque ese no es el que más te está entendiendo, pues, o el que más te estás haciendo entender. Entonces la comunicación no necesariamente es permanente acuerdo, es una interlocución. Repito aquí lo que siempre digo y no lo tomen como cantaleta. Por eso a mí yo soy como tan insistente, ¿sí o no? Por favor, me responden, sí, porque para mí es muy importante la retroalimentación, para mí es muy importante el otro, por lo que entonces decía ahora Andrea, que creo que ya vamos a pasar. Andrea, retomemos entonces, ¿en qué consiste el proceso de comunicación? ¿Cuál aprendiste? Independiente de lo que dice la diapositiva, háblanos de los componentes del proceso de comunicación, cuáles son y qué es cada uno. Y voy a explicar entonces, diciendo que si el proceso de comunicación, ¿qué es? Yo debo decir algo y lo tengo en función de alguien. Y tengo un contenido para decir, y escojo en qué momento lo digo, con qué medio lo digo. Repito, si se lo digo a una o varias personas, ejemplo, yo aquí le estoy hablando a un grupo de administradores en formación. Si fuera un grupo de entrenadores deportivos en formación, pues el mensaje central sería el mismo, pero varío algunos términos, ¿sí? Y lo otro es, digo algo, digo una idea, un concepto, a través de ese medio. Adelante, Andrea, a ver, entonces retomemos tu inquietud y comienzas a hablar entonces del proceso. Ese proceso debe ser cara a cara, ¿sí? Debe ser cara a cara entre personas. La gente transmite frustraciones, reclamos. El silencio, por ejemplo. Uy, yo aprendí con el tiempo. Cuando nos dicen, interpreta mi silencio. Uy, como cuando en una página está en blanco, uno dice, uy, eso no es comunicación. Claro, es una supremamente comunicación fuerte y a veces demasiado violenta, demasiado agresiva. A ver, que por aquí se me perdió el sistema de comunicación. Acá está. Entonces, a ver, Andrea, te invito entonces, retoma tu inquietud, pero entonces lo primero que vamos a hacer es que en tus palabras nos vas a explicar a todos los componentes del proceso de comunicación. No hay problema como tú los definas, que precisamente aquí vamos a construir y vamos a hablar. Y nos vamos a quedar un buen rato en esta diapositiva. Adelante, Andrea. Bueno, profesor, también puedo comenzar con los referentes, con las personas. ¿Con qué? No, como tú lo quieras exponer. Ya definimos qué es el proceso de comunicación. Entonces, ahora, ¿cuáles son los componentes del proceso de comunicación? Cuéntanoslo, explícalo, por favor. Bueno, profesor, el emisor, que para mí es la persona que produce como el mensaje en el acto de comunicación. Es el que quiere transmitir alguna información. Sí. Está el perceptor, que es quien recibe el mensaje y a su vez da una retroalimentación al mismo. Pues genera como ese acto, le responde, por decirlo así, pues no queda como en que lo recibí y ya. Está el mensaje, pues que es como
la estructura, pues, no sé si es como lo principal en una comunicación, por decirlo así. El ruido, si no sé a qué se refiere. Pero venga, vamos a hacer una cosa, Andrea. Yo lo que digo es, plantéalo como tú lo aprendiste. Yo puse ahí la diapositiva porque con ella voy a trabajar, pero no hay problema. Usted comenzó hablándome del receptor y ahorita me lo cambió por el perceptor. Esté tranquila, explíquelo como usted lo aprendió y yo a partir de ahí hago la diferencia. Repito, yo no estoy demeritando ni descalificando ese modelo que a todos nos enseñaron, que habla de un receptor. Entonces quiero que tú comiences hablando de lo que tú sabes. Es más, ya vamos a ver la diapositiva, pues no hay necesidad de que hables de uno por uno de los que están allí. Habla de lo que tú sabes, que precisamente a partir de hoy vas a agregarle otros elementos y a partir de lo que tú digas vamos a comenzar a hacer la diferencia para que en lugar de aprendernos de memoria esto, lo interioricemos y lo discutamos y así lo podamos manejar de manera práctica. Entonces, no te estoy diciendo que lo hagas como yo lo tengo allí o que des cuenta de lo que dice allí. Lo puse para que te sirva como guía, pero habla de lo que tú sabes, de lo que te enseñaron. Bueno, el emisor, pues como dije, es la persona que produce como el mensaje, pues en el acto de la comunicación. El receptor, pues es la persona, pues no sé si estoy diciendo bien, la persona que recibe esa señal y pues la decodifica, por decirlo así. El mensaje, pues es lo que se quiere decir, lo que el emisor quiere dar a entender. El canal de comunicación es pues el medio por donde se transmite la señal. Pues, puede ser, no sé, un mensaje de texto. En este momento pues estamos en videollamada. Bueno, yo encuentro que hasta ahí fue que nos enseñaron, ¿cierto? Sí. Ahí no nos hablaban ni de ruidos, ni de barreras. No, nada. Bueno, quiero precisar algo y esto ha sido objeto de discusiones largas. Te lo voy a decir. Digamos que el emisor necesariamente no puede ser una persona. El emisor puede ser, los animales también se comunican. Y hay un emisor y un receptor. Por ejemplo, de un aullido. Por ejemplo, una expresión de agresión. El otro la recibe y sale corriendo o se pone en posición de ataque. Entonces muchos dicen, es que para que haya comunicación no tiene que haber código, no tiene que haber pues un mensaje estructurado. Puede ser el mensaje más primitivo y yo estoy de acuerdo. Entonces, no nos vamos a los objetos, a los fenómenos, por ejemplo, pues como que si una piedra entonces con el tiempo va tomando forma, entonces comunica una forma y eso es arte, pues no vamos hasta allá, tan abstracto. Pero digamos que no necesariamente el emisor puede ser una persona, pues puede ser digámoslo en que un ser vivo o un ser que emite un mensaje, que lo emite. ¿Estamos de acuerdo, Andrea y compañeros? Sí, profe, muy claro. Por ejemplo, la mamá perrita que tiene cachorritos tiene su forma de comunicar. ¿Cierto? Les comunica todo el tiempo y de hecho es muy importante esa etapa en los animalitos. Bueno, lo otro entonces sí, el emisor es el quien... Ahora, no hablemos todavía de código ni de codificación porque eso tampoco nos lo enseñaron. El emisor es quien emite, como su nombre lo indica, un contenido, un mensaje, y ese mensaje él debe hacer uso de un canal, es decir, por dónde, digámoslo así en buen paisa, a través de qué medio lo va a través de qué un canal, por dónde, digámoslo así, sí, por dónde va a canalizar, va a poner ese mensaje y se lo va a entregar a un receptor, y el receptor es quien lo recibe. Bueno, ese es el modelo de comunicación y esos son los componentes. Me parece muy bien lo que acabas de exponer, Andrea, porque fue lo que nos enseñaron. Resulta que en el programa de séptimo de español y de 10 de español, en nuestro sistema de educación, nos enseñan esto. Y ese modelo es un modelo que formuló un señor de apellido Shannon. Y lo formuló en la década de los 70 en la escuela de Palo Alto, una escuela gringa. Y me parece que es un modelo válido y todavía tiene validez frente a ciertas circunstancias. Por ejemplo, el señor, este es un ejemplo que el más que se me ocurre pues más a la mano, y es el señor que está haciendo las funciones de guarda de seguridad, ¿sí? Y todas las noches, en su turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana, él debe de estar chequeando 24 veces su presencia. Entonces, tiene que estar en un reloj y va y mete la tarjetica o mete el chequeo. Él está ahí entregando un mensaje o un impulso y le reciben para comprobar que él está. Y eso es un proceso de comunicación, verificar.
Lo mismo que si en vez de las 24 veces, o sea, cada media hora, cada 2 horas, o sea, 6 veces durante su turno, pasa un supervisor, y eso hace parte de la vida real también, y con un libro y el señor le firma o simplemente el señor va, chequea el puesto de trabajo, eso también es. El uno está emitiendo, está diciendo aquí estoy y firma y ese es el mensaje, pues lo que él codifica y el otro recibe simplemente. Y eso que recibe son datos y esos datos después se tabulan o se organizan para poder pagar, en fin. ¿Estamos de acuerdo? Allí hay un emisor y un receptor, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí? Además de Andrea, ¿quién más? Por favor. ¿Quién más está en la clase? Sí, profe. Sí, ¿Eh? señor. Me estoy haciendo entender. Vamos a ampliarlo. Sí, profe. Cuando hay una etapa de ciclismo, entonces hay un encargado de chequear los tiempos. Simplemente pone, recibe y hace unas frecuencias, unas estadísticas. Listo. Pero bueno. Pero resulta, entonces recuerden, ese modelo le dicen el modelo cibernético de la comunicación. Y es muy importante lo que va a decir, que yo no lo estoy descalificando, no lo estoy demeritando, no estoy diciendo que no sirve, no, sirve para aplicaciones. Y hay un tema ahí de comunicación, ya pues que es de objeto pues del tema de comunicación, que habla pues de esos modelos de comunicación y de un modelo pues explícito, implícito, en fin, de una serie de situaciones que no viene al caso acá. Con esta explicación creo que me hago entender. Pero entonces, más adelante, cuando hablo más adelante, es unos 20, 30 años después, hay un señor que se llama Daniel Prieto Castillo. Y Daniel Prieto en la escuela de CIESPAL comienza a trabajar sobre el modelo que Shannon hizo y dice, sí, es que claro, existe un emisor. Incluso él fue el que empezó a decir, no, es que no solamente las personas, claro, es que también hay impulsos, hay entre los animales, en fin. Pero él se quedó con el tema del proceso, pues, entre las personas y dice, claro, pero es que lo que pasa es que las personas expresan inquietudes, la persona expresa dudas. Es más, la persona puede expresar un grito y no aceptar lo que se le dice. Es decir, la persona lo que está haciendo es devolviendo ese mensaje. O sea, eso se convierte, y luego las personas no son pasivas, ¿sí? Si fuera un receptor, es como si fuera un dispensador, un cesto para la basura, y ese no avisa cuando se llena y nada. Y los seres humanos no son así, inanimados. O sea, el ser humano expresa. Entonces, eso se llama devolver, retroalimentar. ¿Sí? Claro. Y entonces ahí hay algo, y es que esa persona cuando hace esto se convierte automáticamente en un perceptor, pero puede también que él, no como aquí lo tenemos en la imagen, se voltee y haya otros que lo estén escuchando, entonces desde su papel de perceptor asuma el de emisor y llegue a otros perceptores. Verbo y gracia cuando doy la instrucción al jefe de departamento y el jefe de departamento baja la información a su personal a cargo, ¿cierto? Pero entonces también se puede notar que durante ese proceso de comunicación pueden existir ruidos. Y el ruido no simplemente es ambiental, ¿sí? El ruido puede ser psicológico o el ruido puede ser fisiológico, ¿cierto? Del organismo, ¿no? ¿Cómo así? Sí, porque es que cuando yo ahorita, por ejemplo, estoy en esta transmisión y pasa el señor de la mazamorra, el señor de la legumbre, pues eso se convierte en un ruido. Incluso hay muchos de ustedes le dicen, no, profe, es que no, ya pasó el de la mazamorra, no, es que, o están rompiendo en la calle el pavimento, entonces es un ruido que no nos deja, que hace que ese mensaje no llegue óptimo, ¿sí? Aunque yo digo, no, hable, que todos acérquense más al micrófono, entonces no trate de contrarrestar. Ese es un ruido ambiental. Pero también existe el ruido psicológico, pues un ruido, una barrera, barreras, se empieza con un ruido y se convierten en barrera. Es decir, anulan el mensaje o merman el mensaje, la efectividad del mensaje. El psicológico es cuando por primera vez Andrea dice, profe, yo quiero aportar. Entonces yo digo, sí, claro, y ella aporta, y yo le digo, no, eso que usted dice no es cierto. Lo único cierto es lo que yo digo. ¿Qué pasó ahí, Andrea? No, yo no volvería a opinar. Y eso pasa en las empresas. No tan severo como lo acabo de decir, ni tan evidente, porque yo solamente la descalifiqué, le dije no, mejor dicho, casi que le dije lo suyo no vale, o le dije, ¿cómo decir? Que no suene muy violento. Sí, bobita, pues, no vale la pena. La menosprecié, la por debajé. Fuera de eso, aumenté el tono de voz. Entonces Andrea dice, no, ese señor no se le puede hablar. O el profe, por ejemplo, sin ser tan violento, no, ese profe nunca acepta reclamos. Él no es lo único que él diga, ¿cierto? O ese jefe. Y eso existe. Entonces, y generalmente la primera vez, entonces cuando me vas a hablar, ya no te atreves. Entonces, si yo soy así todo el tiempo digo, no,
¿Cómo así, Fabiana? Eso que usted dice no es cierto. Miren que yo digo, todos los puntos de vista son válidos. A ver, ¿por qué? Hombre, yo no estoy de acuerdo, pero respeto tu punto de vista. Entonces, así motivo a que haya participación. Entonces, ahí no va a haber nunca participación. Eso es una barrera, un ruido que creo yo, y es una barrera de tipo psicológico. El chiste, cuando a uno le dicen, venga, que no es para eso, hay ya una barrera de entrada en la comunicación, ¿o no? El famoso chiste de venga, que no es para eso. Claro que es para eso, el gesto, las manos en la cintura. La primera vez que usted me pegó con la chancleta, usted hizo eso, entonces yo ya sé que no, entonces ya mocho la comunicación con usted. Dejé así mejor, ¿cierto? Y hay otra barrera que es la barrera de tipo fisiológico, sí, es el tema de las personas que su aparato fonador, su aparato de comunicación natural que tiene, no le permite comunicarse. ¿Sí? El más extremo de todo es la persona que es sordo, que es muda, ¿cierto? Que no tiene, entonces ya después se vuelve, no capta bien, ¿sí? La persona que sufre un accidente. Viene también las personas que tienen un tono de voz no muy agradable. Es menos grave, pero también se convierte en una barrera cuando, por ejemplo, el conferencista que le corresponde a uno comienza a hablar así todo el tiempo, habla con voz, y él no tiene la culpa, sus cuerdas bucales son así, sus cuerdas, y uno a los 5 minutos está mamado de escuchar a ese señor porque es muy desagradable, muy chillona la voz, y eso se convierte en una barrera. Me hice entender con las barreras que son ruidos y que se convierten en barreras en el momento del proceso. Camilo, ¿quién alzó la mano? No, pero era yo, no, sino que Santiago. en Fundamentos de Administración, yo lo vi el semestre pasado y el profe nos hablaba de eso, Sí. el tono de voz, y Sí. también nos agregó algo, y es las cualidades físicas y el aspecto físico al transmitir un mensaje, ¿sí me entiende? Del emisor. Bueno, yo aquí estoy hablando de barreras, pero es verdad. Cuando yo le digo a ustedes, por favor, activen la cámara. Qué bueno vernos. Eso hace parte, así no lo crean, del contacto visual que yo hago y fortalece mucho más y el grado de atención. Y lo otro que tú mencionas es lo que estamos trabajando acá, la competencia comunicativa que tiene usted como administrador, ¿cierto? Me parece muy bien tu aporte, Santiago, sí, así es. Ahora, los tres, me hice entender con los tres ruidos, las tres barreras que pueden existir a propósito de lo que tenemos en pantalla. Entonces, cuando hay un ruido de estos, ya no hay retroalimentación. Andrea dijo, no, yo no le vuelvo a hablar. Andrea, ¿retroalimentaría usted si yo le pego esa braviada que le pegué ahora, o esa descalificada delante de todo el mundo, o esa por debajeada la primera vez? No, ya, cancelo. Entonces eso ya es una barrera. Sí, pero es que Supongamos que uno cancela, pero usted queda ahí prevenido. Usted dice, qué pereza esa clase. Uno habla, no, ni hablar. ¿Para qué si él siempre lo descalifica? Entonces ya es una barrera. ¿Qué va a hacer? Yo como emisor estoy generando un ruido. Ahora, a veces pasa inconscientemente. Hay muchos casos para hablar sobre ese tema. Bueno, hay otro asunto entonces a partir de ello se puede truncar el mensaje. El canal de comunicación es fundamental también. Y a partir de lo que dice Santiago, las empresas parten por tener sistema de medios y canales, ¿sí? Entonces, el medio es yo que escojo, verbal, escrito, ¿sí? Personal, virtual, ¿sí? Y el canal, perdón, y el medio yo ya empiezo, bueno, la cartelera, la plataforma, la videoconferencia, en fin. ¿sí? Ahora, reitero, que haya un sistema de medios y canales no supone que haya cultura. Pero entonces vamos a hablar acá que es fundamental, y ahí lo que Santiago dice también es importante. Yo como administrador debo saber escoger el medio adecuado. No por decirlo muchas veces es efectivo. No por decirlo masivamente es efectivo. No por decirlo en letras muy grandes es efectivo. Depende de las condiciones. Andrea. Profe, me surgió una duda con esos carteles que hay en muchas empresas donde hay como unos derechos y deberes, por decirlo así. Sí. Mucho pasa por alto y uno lo lee. Hay uno, sería receptor en caso de que no sepa interpretar lo que se está diciendo y digamos que el líder en los grupos primarios no insiste en esa información que uno ve en los pasillos. Bueno, ese es un tema que no es pues de la lectoescritura como tal, pero que yo disfruto mucho, lo voy a hacer de manera rápida. Yo soy de quienes dice, cuando hago consultoría, asesoría, que una estrategia de comunicación, de administración, sola, una acción sola no es, o una estrategia no es, no, debe ser integral, no es efectiva, es integral.
Es decir, tú lo acabas de decir, te acabas de dar en parte la respuesta. Cuando uno pone el reglamento de trabajo, también, Andrea, a ver, ¿quién más trabaja acá para que participe o ha visto? ¿Ustedes han visto los reglamentos de trabajo o no? Pues hoy en día ya cada vez menos tenemos papel, pero han visto el reglamento de trabajo de la empresa. Han visto que hay empresas donde en la portería, en la entrada o en el cafetín está el reglamento de trabajo. Está publicado, está ahí puesto en una cartelera. ¿Sí? ¿O no lo han visto? O está en la página web y es un archivo de 394 páginas. Yo les pregunto, ¿eso quién se lo lee? Yo en fundamentos de administración me pusieron a investigar sobre una empresa y nos pueden a revisar todo eso, ¿cierto? Todo el código de conducta. Sí, sí, Y sí. también en mi trabajo lo he visto en el contrato, pues. Pero miren, en la mayoría de las empresas eso son modas. Entonces viene la respuesta, Andrea. Son modas porque, por ejemplo, los principios, en casi toda parte, sobre todo en las empresas oficiales, hay una moda de poner la misión y la visión, porque algún genio dijo, bueno, no, alguien dijo, pues sí, es una forma de hacerlo, pero integral, es usted publica la misión, entonces como la gente todos los días la ve, se la interioriza. Resulta que eso solo no funciona. Pues listo, póngala allí, el cartelito con la misión. Somos una empresa líder en el mercado, con amplios canales, no sé qué, no sé qué. Listo, pero como decía Andrea, en el grupo primario tenemos que empezar a trabajar la misión. Es más, las misiones no las debe hacer solamente el especialista o el genio de la redacción, se debe hacer con el personal, ¿sí? Y debe ser entre más corta posible, mejor. Pero entonces yo vengo aquí la apreciación para que no nos desviemos mucho, es que en el momento en que uno publica, así como dice Andrea, en la web, y eso tiene 390 páginas. Eso ahí yo estoy apelando a que el otro es un receptor, no un perceptor. Pero cuando yo lo pongo en el grupo primario, lo trabajo, lo socializo, ahí eso es lo que debe ser. Entonces, en muchas empresas ocurre con los principios corporativos, con el deber ser, con esas campañas de cultura ciudadana, de cultura empresarial, de los valores, ¿sí? Que pretenden que haya mejor clima, que haya mejor cambio de actitud, terminan siendo paisaje. ¿Por qué? Porque son para un receptor, lo ponen ahí simplemente. ¿Sí me hago entender, Andrea? Y responde al planteamiento. Sí, señor, muy claro. Y Santiago lo decía, la empresa que la analizó lo tenía, pero entonces yo voy es al punto, no de que exista y qué función cumple, no, eso es otro tema, sino cómo ahí la gente termina siendo receptores. Ya lo ponen ahí. Y yo me acuerdo mucho de los manuales, de los códigos de trabajo, de los reglamentos, que son como 400 páginas, entonces las sacan pequeñitas y son en letra como .4, entonces eso no lo lee nadie. Pero entonces cuando el supervisor del Ministerio de Seguridad Social va, él dice, sí, cumple, porque está exhibido, pero ¿dónde está? Pues sí lo asume la gente. Tan es así que cuando la gente la despiden no saben por qué. O cuando la gente necesita un derecho, no saben pedir el derecho. Y se supone que en ese reglamento está. Entre otras cosas, pasa lo mismo con el reglamento de la universidad, que ustedes lo utilizan cuando necesitan algo, no antes. Yo, por ejemplo, lo publico en los cursos y lo abro y no me queda tiempo en la clase para que trabajemos durante una clase el reglamento, pero debería ser pues que ustedes todo el tiempo lo estuvieran socializando. Entonces, en el momento en que simplemente está publicado y por el hecho que está publicado, por el hecho que yo lo dije o por el hecho que hice una campaña, asumo, eso es un receptor. Vienen aquí otros elementos que son la codificación y la decodificación. Eso también lo trabajó Pietro Castillo. ¿Y qué dijo él? Vea, lo que pasa es que no solamente quien emite suelta un mensaje, un contenido, no, él lo carga de sentido. Es decir, le introduce códigos significantes, ¿sí? Para que sean traducidas. Entonces, la traducción se llama decodificación, es decir, que el otro lo entienda. Pero entonces ahí viene otro asunto en el que él se puso a pensar y dijo, bueno, pero un momentico, es que los códigos no son iguales para todas las personas. Para todo el mundo, pues un oriental va a tener unos códigos, un americano otros. Bueno, pero es que ni siquiera en un país, porque un santanderiano tiene unos códigos diferentes a un costeño, ¿cierto? A un bolivarense, a un cartagenero. Y ni qué decir de los paisas que tienen una cultura tan arraigada con respecto a los bayunos. Entonces, ahí hay un asunto, pues no solamente es codificar, sino tener en cuenta qué referentes tienen las personas. Mírenlo, acá lo tenemos en color rojo. El referente, ¿cierto? Qué importante es tener en cuenta el referente. Mírenlo acá.
Pero entonces los referentes, como acabo de decir, tienen que ver con unos puntos de partida, con unas significaciones, de acuerdo con un contexto social, es decir, con un escenario. Entonces, entendemos el contexto social como el espacio en el cual se va a desarrollar el mensaje. Y eso tiene que ver directamente con la cultura, es decir, con los comportamientos, con las actitudes, con las expresiones. Y esto define entonces y determina los referentes. Y el referente es las diferentes significaciones, los diferentes códigos de los cuales un mensaje puede estar cargado. ¿Me hice entender con el contexto social y los referentes? Sí, señor. Entonces, tenemos emisor, perceptor. De hoy en adelante, el perceptor no solamente retroalimenta, sino que puede convertirse a su vez en otro emisor. El perceptor expresa, tiene derecho. El perceptor puede generar ruidos también, pero el perceptor sobre todo es quien es el objeto de la decodificación. Entonces, asume referentes, contexto social. Ahora sí, entonces, ¿por qué? Y está dentro de un contexto social. Ahora sí, entonces, me hago entender por qué una empresa, desde que uno llega y le hablan de receptores y no de perceptores, uno ya, como decía Santiago, uno ya va como entendiendo por qué la comunicación no es adecuada, por qué la variable comunicación y la variable proceso de comunicación impacta directamente el clima, impacta la efectividad. Entonces, por eso yo afirmo que la forma como uno concibe al otro, si es de receptor, eso determina muchos asuntos en la empresa. Determina incluso quién es el administrador. Y aquí estamos formando administradores con criterio de emisores para perceptores. Pregunto, entonces si me hago entender ahora, en lo que me he demorado bastante, pero quiero que quede bien y voy a decir algo atrevido y es de hoy en adelante, al menos conmigo acá, prohibido que me hablen de receptores en sus trabajos parciales, en los planteamientos que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Hay alguna duda sobre el tema de perceptor? Que con mucho gusto la amplío todavía, la amplío más y si todavía falta, con toda la confianza, porque aquí hicimos también el convenio y que todos podemos preguntar. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos. Un solo ejemplo para hablar, para terminar ese tema del referente y el contexto social. Yo digo la palabra chucha. Santiago, primera palabra que se le ocurre, o dígame qué se le ocurre cuando digo chucha. Un roedor. Roedor, eso se me viene a la mente. Eso es una rata, ¿no? Sí. Bueno, Geraldine, yo digo chucha, ¿qué se le ocurre? Profe, también se me vino a la mente como el animal. O, ya que el compañero lo dijo, también pensé como en muchas partes del país lo asocian como al mal olor en los sobacos, en las Eso, le axilas. dicen como golpe de ala, ¿cierto? Sí, sí. Sí, Entonces, a un animal grande, una rata grande, ¿cierto? Un sí, roedor grande es una chucha. Para acá, sobre todo en el eje cafetero. Y en el centro del país, y de pronto acá también ha llegado mucho, el golpe de ala, pues, el mal olor. Chucha. Sí. Fabiana, yo digo chucha. Pues a mí sí se me viene a la mente el animal, pero coloquialmente también se le dice como a una persona que trata mal a alguien. A mí, Sí, pues, sí. Que se maneja mal, ¿cierto? También a veces de manera muy específica dicen, ay, ese señor es una chucha con las mujeres. O sea, que las maltrata, que sí, que se maneja mal. Yo digo chucha. Juan Diego. Hola, profe. Hola. Vulgarmente, en el pueblo de mi papá lo conocen como el aparato reproductor de las mujeres. O sea, si ¿En le dónde lo dice, conocen pues, así? en Urabá. O sea, donde es mi Sí, papá, sí, le dicen sí, así al sí. aparato reproductor de las mujeres. Bueno, estamos de acuerdo. Sí, no el aparato reproductor, el órgano genital, el genital. Eso. No, el genital. Sí, sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que una sola palabra y cuatro significados, cuatro referentes, ¿cierto? Entonces, mire, Juan Diego dijo, es que en Urabá, esa palabra chucha relacionada al órgano genital femenino, al genital femenino, viene mucho del norte del país, ¿sí? Y de Venezuela, por allá, de Cúcuta. Allá le dicen, y en la costa, ¿sí?
está muy arriesgada ya. Entonces, por ejemplo, bueno, pero acá en el centro la palabra rata grande es una chucha, ¿sí? Y también el que se maneja mal, ¿cierto? El que es un desaplicado, pues, lo peor. Eso tiene que ver con, entonces son 4 referentes diferentes. Ahora, ese referente seguramente tuvo una formación social y cultural. En algún momento comenzaron a decirle chucha por algo, un relacionamiento que hicieron, y en el transcurso del tiempo se fue instalando en el lenguaje. Pero también con otro tema ahora de las migraciones, de los desplazamientos, que tienen que ver con muchos otros fenómenos, se fueron introduciendo esas palabras acá. Pero lo que quiero decir es que miren el contexto y miren el referente. Me acabo de hacer entender mucho mejor bajo ese tema, con el ejemplo que acabo de poner. ¿Sí o no? Sí, señor, claro. O sea, los referentes como que nos contextualizan, básicamente, contextualizan el mensaje. Digamos mejor que el emisor debe ser alguien ya no como el primero que nos enseñaron, que simplemente suelte el mensaje, no, que como administrador, como profesional, mire que Santiago nos decía, unos procesos de gestión humana ya muy cuidadoso. Entonces ya vamos a tener que tener en cuenta cómo codificamos los referentes, el contexto, ¿sí? Entonces, introduzcámoslo allí. Por eso, entonces, yo digo que ante todo el otro debe ser un perceptor. Y hay muchos ejemplos de los contextos y los referentes, ¿cierto? Por ejemplo, a mí alguna vez me ocurrió, o sea, ¿qué pasa cuando uno no utiliza el referente adecuado? Pasa malos momentos, no da la instrucción adecuada, no se hace entender. Entonces, por ejemplo, yo alguna vez llegué a un evento académico fuera del país y dije que para llegar allá me tocó coger un carro, me tocó coger un taxi y la gente me miraba muy extraño. ¿Por qué creen que me miraba extraño cuando dije que cogí un carro? En otros países, coger es el término vulgar para tener relaciones. Hacer sexo, ¿cierto? Que Sí. la gente decía, uy, este tipo, ¿cómo así? Es un depravado. ¿Cómo hizo para coger un taxi? ¿Por dónde lo cogió? Pues, o sea, ¿cómo hizo el amor con un taxi, ¿cierto? Bueno, ¿cómo? Bueno. Entonces, miren ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la palabra hueco. Para nosotros, hueco es muy normal acá, pues muy frecuente. Hueco es un. Pero entonces la palabra en portugués es hoyo, ¿sí? Porque allá el hueco tiene la connotación de que es un marica, ¿cierto? Lo que nosotros decimos acá, ¿sí? Ni qué decir de la palabra buceta, ¿sí? Para el portugués, ¿sí? Y para nosotros la buceta acá es un bus pequeño, ¿sí? Entonces, bueno, ni qué decir cuando hay un titular que dice buceta loca mata cuatro personas en el centro de Bogotá, ¿cierto? ¿Por qué se ríe Andrea? Porque ese es en algunos países como el órgano genital El de la genital mujer. también, el de la mujer, entonces claro. Y el contrario en el mismo portugués en Brasil es la palabra saco, ¿cierto? ¿Cierto? Que para nosotros es una prenda. En Perú es el perno, el cachaco, pero allá el saco es el órgano genital masculino. Entonces miren lo importante que es el referente y el contexto. Entonces, ojalá esta se nos quede grabada, porque esta determina, como decía Santiago, otros conocimientos que vamos a incorporar, otros asuntos, además del proceso de comunicación, importantes al momento de desempeñarnos y del rol que vamos a tener como administradores. Continúo entonces. Bueno, como les anuncié, en esta me quedé un buen rato. Voy a continuar. La comunicación debe ser cara a cara. Los gringos la llaman person to person, face to face. Bueno, como les decía, la gente no solamente va a estar de acuerdo, la gente transmite. Y como decía ahora Sofía, creo que fue Sofía o Geraldine, que decía, no, es que la gente también puede expresar inconformidades, aburrición, y lo hace de muchas maneras, lo decían ustedes, con el gesto, con la mirada, con un sonido, con un simplemente, ¿cierto? Con un silencio, eso transmiten las personas, pero miren, todo parte de ese proceso de comunicación, ¿cierto? Esos componentes. Ahora, entonces, miren, las personas comunican, sus colaboradores pueden comunicar intereses, expectativas, aspiraciones, frustraciones. Ahora, si el perceptor, y es que es lo que estamos trabajando de ser el centro, entonces vamos a hablar que es el foco. Y hay varios tipos de perceptor, el deseado, marginal, espía, desprevenido, cautivo. Creo que ustedes ya lo miraron allí, no me preguntaron nada acerca de ello. Entonces, claro, miren, este que es el deseado, el desprevenido es el que, bueno, está allí y hay que cautivarlo, hay que volverlo
cautivo, llevarlo para que se convierta en ese deseado, ¿cierto? Cuando hablo de deseado es el que también hablan los publicistas del target, ¿cierto? El que está ahí dentro del perfil. Y hay un marginal, el que llega y definitivamente está a un lado, se excluye el mismo, y el que siempre va a existir, que toma la información que tienes de una empresa a otra o de un departamento a otro para ir a trasladarla. Y se puede convertir seguramente en informalidad. Acá hay otra que me parece importante y esto es de una autora que se llama Annie Bartoli y habla del sistema de comunicación. Esta autora dice que las empresas deben ser que se asimilan a un sistema. Y la teoría de sistemas dice que un sistema es un conjunto de partes que se definen entre sí y que a la vez representan un todo. Y eso se llaman los componentes, ¿cierto? Entonces esta autora dice, vea, es que la comunicación, la empresa es comunicación, como lo hemos dicho acá, el ser humano es como comunica. Entonces la comunicación entra y sale a las empresas, se llaman input y output. Pero entonces aquí en el centro de la empresa hay un asunto que se llama la intracomunicación, la gente se comunica entre sí, pero también las empresas como sistema proyectan comunicación a otras y se llaman transcomunicación. Pero entonces los componentes que dice esta autora, dice, vea, es que para que sea un sistema comunicante o una empresa comunicante, necesita que se analicen y se tengan en cuenta y se fortalezcan 4 componentes. Las estrategias entendidas como el conjunto de acciones, cursos de acción para lograr alcanzar objetivos, la estructura que es la definición de líneas de mando, subordinación, en función de los procesos y del tipo de meta que se va a alcanzar. La cultura, ya lo dije, conjunto de comportamientos, de acciones, y esos entonces van a hacer que la gente actúe de una manera determinada. Entonces, uno mira la estrategia que tiene la empresa de negocio, de gestión, la estructura, cómo está, la cultura y los comportamientos, y eso define un sistema. También, aquí hablamos de clases de comunicación, también la mencionaron ustedes ahora, creo que no hay mayor que aclarar acá, sin embargo, lo voy a pasar, como dije, rápido, formal, informal, directa, masiva. Quiero decir que lo masivo es diferente a lo grupal. Entonces, no es masivo cuando en el teatro de la compañía sí tenga 1.500 asientos, o si yo hago la reunión, hoy por ejemplo hay una empresa que en el Teatro Metropolitano va a hacer una reunión, un evento, y tiene 3.000 asientos, ¿cierto? 1.500. No es masiva, se termina siendo grupal. Masiva es cuando a través de medios, ¿sí? Y sin estar cara a cara y sin haber presencia y un contacto, yo suelto el mensaje. Verbigracia a la publicidad, ¿cierto? Entonces, yo enciendo el televisor a las 8 de la noche, me llegan mensajes, son masivos. Para eso hay una medición, ¿cierto? De sintonía y demás, pero termina siendo muy impersonal. Entonces, quiero pues como hacer esa claridad y a pesar de que ha dicho que ya está pues muy claro. Y hay clases de comunicación en red, lineal, grupal, equipo, horizontal, vertical, transversal. Aquí me detengo también para decir, explicar algo y es que existe el flujo de la comunicación. Yo hablo ahora de flujos y canales, medios y canales. Entonces la comunicación puede ser ascendente o descendente. ¿Sí? Santiago, en ese trabajo que hiciste o en lo que estabas planteando ahora, pudiste establecer esto, ¿cierto? ¿Cómo circula la comunicación en una empresa? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la ascendente y cuál es la descendente? Es que no sé, pues sí lo hice, pero no. Bueno, vamos a precisarlo. No ¿Quién lo quiere hice como participar así. ahí? Bueno, bien, bien. No importa, Santiago, no hay problema. ¿Quién quiere participar ahí? Dylan, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál es la ascendente y cuál es la descendente? Ay, qué pena, profe, me repite la pregunta. Sí, que estamos aquí con la diapositiva que tenemos en pantalla. Estamos hablando que hay clases de comunicación en red, lineal, grupal, en equipo, horizontal, vertical, transversal. Pero aquí a un lado dice que la comunicación puede ser ascendente y descendente. Y yo dije, vea, es que eso tiene que ver con los flujos, el canal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicar lo ascendente o descendente en una empresa? ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál es la comunicación ascendente? Pues la ascendente se me viene a la mente, pues que en el nivel jerárquico, por ejemplo, desde los gerentes de primera línea pueden comunicar la información, o sea, la información viene desde abajo hacia arriba. Sí. Lo tomaría de esa manera. Y en la descendente la información parte desde, por ejemplo, el director ejecutivo y se va pasando al gerente medio, y luego el gerente medio lo transmite a los gerentes de primera línea y así sucesivamente hasta hasta el puesto más bajo de dicha jerarquía. Bueno, vamos a plantearlo, Santiago y compañeros, Dylan, todos, Juan Diego. La empresa la representaron, casi siempre la representan como una pirámide, ¿cierto? Para decir eso que está diciendo Dylan.
en la cúspide. Hay un autor que se llama Henry Misberg que lo plantea como unos ápices. Él lo plantea como ápices y plantea no una pirámide, sino una figura pues bastante extraña, pero que finalmente le está mostrando unos niveles. En todos los casos muestran los niveles de la compañía. Entonces no hablemos del nivel bajo ni el nivel alto, sino el nivel directivo, el nivel de coordinación, el nivel de operación y el nivel de producción, para poner 3, 4 niveles, ¿cierto? Así como no hablamos de obreros o trabajadores, sino de colaboradores, entonces hablemos de esos niveles. Entonces resulta que, como dice Dylan, cuando el nivel directivo quiere transmitir una información a la base, entonces desciende la información. Pero ocurre que desciende en sentido vertical, ¿cierto? Va directo hacia abajo. Pero ¿qué pasa cuando, además de ello, cuando llega a ese nivel de operación, el nivel el primer nivel, entre ellos también comienzan a comunicar? ¿Qué pasa, Dylan, ahí? ¿Es descendente o es ascendente? ¿Qué pasa ahí? Si Dylan no me está escuchando, ¿quién me contesta? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué pasa ahí? Ay, pero que apenas me cortó el internet y Sí, como que ¿qué lo pasa escuché ahí decir mi cuando nombre. entonces llega a la base de la organización? Entonces ahí baja o sube y entre ellos comienzan a intercambiar la información. O sea, ¿qué tipo sería? Si sería... Uf, no. No es ni ascendente ni descendente. No. Sigue siendo lineal, pero es horizontal, ¿cierto? Está a un mismo nivel. Entonces, fuera de que es descendente o ascendente, la información puede ser lineal tipo vertical, pero también puede ser horizontal. Lo mismo, cuando los coordinadores de línea, después de que el presidente de la compañía o el gerente transmite una información, para ellos transmitirla al resto, ellos la discuten entre ellos. Entonces sigue siendo lineal, pero es horizontal, mismo nivel. Pero ocurre también otro asunto, y es que cuando la información desciende, puede quedarse de manera horizontal en uno de los niveles y después bajar y después subir y después quedarse en un nivel. Es decir, hace todo un tránsito que hace que ya no sé, que circule de forma lineal, pero que comience a ser a subir y a bajar, pero de manera transversal, ¿cierto? En todos los sentidos. Y eso es lo ideal en una empresa. Me hice entender para todos. Sol, que vi que salió y volvió a entrar. ¿Qué te perdiste, Sol, del planteamiento que hice? Profe, me perdí un poquito lo de la ascendente y descendente porque se me estaba desconectando el Pero internet. ya lo retomamos, ¿cierto? Sí, señor. Me hice entender. Correcto. Entonces, ideal que las clases de comunicación las entendamos. Entonces, mire que le dije a Lian, ¿qué pasa? Ah, no es descendente ni ascendente. Listo, se volvió, sigue siendo lineal, pues se volvió horizontal. No está bajando ni subiendo, pero está alimentándose en el mismo nivel, o jerárquico, como tú lo llamas, o el nivel, pues, de la compañía. Ahora sí está claro, Dylan. Sí, señor, completamente. Cuando le digan, si no es descendente o ascendente, listo, venga, es lineal y es horizontal, pasó eso, entre los mismos colaboradores están intercambiando, ¿cierto? Mismo nivel. Bueno, esto en cuanto a la transversalidad, voy a continuar entonces, miren, ¿qué más hay acá en esta presentación? Entonces podemos plantear también, repito, todo esto que estoy diciendo tiene que ser insumo, elemento de ustedes para poder formular esa problemática de comunicación que va a ser objeto de administración, teniendo en cuenta la comunicación, que va a ser una pregunta que se van a hacer en el campo real para escribir su trabajo parcial. Bueno, acá entonces la comunicación puede ser de relaciones interpersonales, administrativa, funcional, institucional, corporativa, de mercado de publicidad, ideas, propaganda. Ya lo expliqué cuando hablé de la intracomunicación y la transcomunicación. Hay categorías, entonces aquí viene informar, divulgar, vender, promover, propagar, relacionar. La que más aplicamos es la de relacionar, pues la que más debemos hacer. Ahora, cuando yo propago, simplemente hago uso de lo masivo y no me interesa la retroalimentación. Cuando yo promuevo, yo espero un cambio de actitud, ¿cierto? O una reacción. Cuando yo divulgo, pues sí, también entrego el mensaje, pero ya no de forma tan masiva, sino que empiezo y yo escojo si miro, empiezo pues a buscar respuesta. Cuando hago la información, hablo de contenido, ¿sí? Y vender es porque espero entonces también la respuesta, ¿sí? Pero la respuesta con una acción directa que es una adquisición, ¿sí? Una compra, ¿no? Comunicarse, entonces, es que yo me interese por lo funcional, descendente, ascendente, de acuerdo con lo que expliqué ahora,
Así como tengo que tener claro como administrador el proceso de comunicación con sus componentes, pues es muy importante que yo maneje ese tema de lo ascendente-descendente, horizontal-vertical y la transversalidad. También entonces que yo distinga entre un sistema de comunicación y una cultura de comunicación, sí, entre un canal y que lo he explicado a lo largo de esta tarde, de lo que hemos compartido, que el proceso de comunicación, que el proceso de coordinación pase por la comunicación, y ya hablamos pues de ese tema tan importante que es el perceptor, que la comunicación interna y la externa la entendamos, también hablé de ello, y que hay intercambios informales, y no decir como dice la gente, no, es que aquí son muy chismosos, no, aquí hay un alto grado de informalidad en la comunicación, y hay momentos donde se pierde el control, no hay comprobación y hay irresponsabilidad, y entonces ahí es donde surgen los chismes, que es muy diferente de decir que la empresa es chismosa, no, hay informalidad. De hecho, los administradores deben llegar a un punto en donde pueden hacer uso, optimizar la informalidad para lograr propósitos. Puede ser también. Entonces, la comunicación organizacional hace posible que la gente ejecute, define objetivos. También lo mencionaba ahora dentro del inicio una de las compañeras, ya pues lo explicamos. La comunicación, reafirmo lo que he venido diciendo, es el eje de la gestión, del desarrollo, pero de las personas, de lo institucional, de la gestión comunitaria, desde la comunidad hacia la empresa y de la empresa a la comunidad. Permite tomar decisiones. Al principio decía, gerenciar es comunicar, comunicar es decidir. Quítele la comunicación a un gerente, a un líder, y se dificulta la decisión. De hecho, uno cuando va a decidir dice, deme más información para yo tener un criterio. Entonces es fundamental. Los acuerdos para poder negociar, consolidar procesos con convivencia e interacción a partir también de lo que hemos mencionado acá. Entonces, uno comunicar es identificar objetivos, es que uno no solamente plantee la técnica, ¿cierto? Hablar bonito, tener buena vocalización, sí, muy importante, pero interesa también cómo planea usted la comunicación. Eso que hablábamos de la oportunidad, la efectividad, en fin. Y miren acá, que la organización no es solamente comunicación porque existen los medios y los canales, no, sino la cultura, entonces no las técnicas desconectadas. Y miren acá relacionado con el sistema comunicante. La organización debe ser comunicante, es decir, un sistema, y la comunicación organizada, es decir, que la comunicación soporte toda la propuesta organizacional. Acá se nos ocurrieron alguna vez una sede de la comunicación, y aquí fue donde dijimos entonces, me dijo Andrea que le especificaron una de ellas, ¿cierto? Bueno, no, en otra estaba Veraz, pero acá alguna vez los estudiantes me decían, profe, pero entonces si la comunicación empieza por C, usted menciona gran cantidad de palabras que empiezan por C y tienen que ver con la comunicación. Ahí están. Listado que hay. Viene acá algo también que son los sistemas de comunicación, rápidamente los voy a explicar. Este primero tiene que ver con ese juego que alguna vez jugamos, que es el teléfono roto, ¿cierto? Y hay empresas que lo hacen. Entonces es muy verbal, muy boca a boca, y es esas empresas donde llaman el encargado llama y dice, Santiago, por favor, venga para que me le diga a Sol, para que Sol le diga a Juan Diego y Juan Diego le diga a los 4 coordinadores. Eso tiene un alto riesgo de informalidad, ¿sí? Tiene un alto riesgo de no tener verificación, ¿sí? Entonces se puede perder al final, como en ese juego de teléfono roto. Todos han jugado teléfono roto, ¿cierto? Sí, profe. Entonces sí saben a qué me refiero. Que a veces puede funcionar, sí, porque se conoce mucho quienes están jugando, por la cantidad de personas que transmiten de oído en oído el mensaje. Pero generalmente lo que pasa es que uno se ríe porque al final aparece totalmente distorsionado el mensaje. Entonces esto existe como sistema de comunicación. Estos sistemas de comunicación tienen que ver mucho también con el sistema, con la estructura que yo tenga, con el organigrama. Entonces, generalmente este sistema de cadena es el que se ajusta, se acopla a modelos muy informales, ¿cierto? Incluso hay quienes dicen, no, es que yo para qué necesito todo un sistema de comunicación. No, yo lo hago con cadena porque esto es un emprendimiento, porque esto es una micro. Entonces somos aquí las 5 operarias y yo aquí en este garaje, pues en este salón. Puede ser. ¿Yo qué digo? Yo aquí no estoy demeritando ninguno, así como hice con el proceso de comunicación, sino que simplemente doy las características de cada uno y las bondades y las no bondades o no ventajas para que cada uno elija. ¿Qué hace el administrador? Elige su estilo de comunicación, elige de acuerdo con cada situación cómo actuar. Viene un segundo que es el multimodal, que es donde, miren, acá observan ustedes que en el centro está la información y se pone a circular una información. Todos tienen la misma información, pero no la tienen alineada. Todos tienen la misma información y circula y circula y circula, pero no hay entendimiento, no hay negociación. Y eso hay empresas también que lo hacen. El hecho de que sea una multinacional o que tengamos varias sucursales no quiere decir que
pues el modelo y la estructura sí es de multimodal, sí, pero el sistema termina siendo así, se le pueden hacer correctivos. Miren que aquí está circulando, pero no hay encuentro, al menos que se devuelva hasta el centro. Y viene la comunicación en red, el sistema de comunicación en red, que es mismo centro, pero está transmitiendo a unos puntos que se llaman nodos. Y esos nodos a su vez a unos puntos o equipos o componentes y a su vez cada nodo intercambia en ellos. Y entre el nodo y el centro hay otra capa. Este es el que más responde pues al modelo de la salud, al modelo de cultura, al modelo de ONGs. De hecho, acá al medio lo trajo la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, me parece que es uno de los más efectivos. Pero reitero, cada quien elige de acuerdo con el modelo o la gestión que esté realizando. Viene el sistema de comunicación tipo cascada, es como el más fácil, el que la gente así dice, no, pues claro, entonces es el más piramidal. Este opera en sistemas muy piramidales, no tan planos. Tiene como desventaja que al final se va debilitando el mensaje, no se distorsiona, pero se debilita, entonces no hay lugar pues como a la verificación. Se puede ajustar y complementar con ciertas partes de la estructura en donde se haga red y ciertas partes donde se incorpore la cadena, ¿cierto? Puede ser y se estructura mejor. Pero este es el que más utilizan las empresas, jerarquizadas sobre todo. Y el de periferia, que corresponde a modelos solares, ¿sí? En donde todo está alrededor del líder. Lo utilizan mucho esos modelos de tipo dictaduras, tipo empresas también muy jerarquizadas, pero muy patriarcales, pues, o muy de poderes absolutos, en donde que es el jefe no le interesa que todos tengan le interesa la misma información, pero que él se tome el trabajo de dársela a cada uno. Y miren que estos pertenecen a la misma área, estos dos de acá abajo, no sé si me ven que estoy señalando. ¿Sí se ve lo que estoy señalando o no? Sí, profe. Entonces acá, gracias Juan Diego, acá, miren acá, pero él se toma el trabajo de darle a la misma información a con le interesa que haya intercambio. Repito, se ajusta mucho pues con el modelo donde no le interesa pues como que la gente se le organice porque entonces está en juego, está en peligro su poder. Son modelos también en donde también puede aplicar a empresas muy familiares, donde hay un solo líder, el papá, los dos padres, pues, los dos fundadores, en fin, en donde se conserva esto y se conserva como ese respeto, esa tradición. Pero también quiero decir que a veces lo aplican en modelos muy de dictaduras, de imposiciones. Me hice entender con los modelos de los sistemas de comunicación. ¿No hay alguna duda, algo que quieran que especifique? ¿Está claro? Profe, solo como para el de, digamos, periferia tiene el mensaje más claro, ¿cierto? O sea, es mucho más, No, o sea, es más fácil. ¿No? no necesariamente es claro. Digamos, es un mensaje. Lo que pasa es que, digamos que al contrario, yo creo que él incluso puede dar un mensaje, aparentemente el mismo mensaje, pero da diferentes versiones a cada lado, a cada una de los satélites que tiene de lo que está en la periferia, ¿cierto? Lo importante es que hay un centro y él maneja y se puede convertir en manipulación. Usted no necesariamente tiene que ser claro. Yo diría que al contrario, la falta de claridad la da que la gente no tiene la oportunidad de intercambiar porque él quiere mantener el control. ¿Sí, Juan Diego? Ah, ok, entiendo, profe. ¿Sí? Repito, todos tienen validez, todos se pueden aplicar de acuerdo a la situación. ¿Sí? A mí me gusta más, me parece que uno la cascada la puede hacer, pero con el que yo pues digo, bueno, ese es para explotarlo bastante, es el de red, a nivel de efectividad, de productividad, en fin. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá sigamos recorriendo la presentación. Acá yo ratifico lo que dije ahora, que, a ver, espérenme, que es que esto se pasó de una manera, yo miro dónde estaba yo. Bueno, no, espérenme, acá vamos a seguir revisando. Acá está hablando del cambio. Acá debo decir algo, en las famosas fusiones empresariales, las empresas cambian la estructura y la estrategia, es decir, cambian la forma como está organizado el poder, los procesos y la forma como van a atacar el mercado, pero le olvida atacar la cultura, pues o cambiar la cultura, perdón. Y eso es fundamental y dentro de la cultura está la comunicación. Entonces, ojo con eso. Que a veces también la gente dice, no, bueno, vamos a la virtualidad, listo, la estrategia es apoyes en la plataforma. Y no, y entonces los profesores continúen. ¿Y dónde está? ¿Qué siente la gente? ¿Cómo aprende la gente? ¿Cómo intercambia la gente? La importancia de entender al otro,
Hay que pensar en la tecnología, las personas, el plano político. Cuando hablo del plano político es el sistema de poder, el sistema de coordinación y soportes de información de canales, principios de buenas comunicaciones, reitero, las personas ante todo, las relaciones. Acá están los sistemas. Y acá hay un tema como de información, pues para ustedes. Ustedes van a encontrar con que a uno le dicen, hay que hacer un plan de comunicaciones, plan estratégico de comunicación. Entonces, tiene que estar a la par con toda la estrategia corporativa. Pero entonces tiene que tener en cuenta valores, retos, factores, políticas, procedimientos. Y la herramienta, la más que más utilizamos, aunque hay varias, es la DOFA. Creo que todos también han oído hablar de ella, ¿cierto? Debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. ¿Es así o no? ¿Alguien todavía no cae en la cuenta que es una DOFA? Sí, cierto, todos manejamos el término. Sí, profe. Hay otras, por ejemplo, el Balance Scorecard, ¿sí? Hay un lienzo que lo llaman el lienzo Canvas, que son 9 casillas o 9 parámetros, sobre todo en el tema, aquí lo hemos trabajado mucho en el medio con el tema de los emprendimientos, ¿sí? Del CEDESO, Cultura E. Bueno, pero entonces el plan estratégico tiene unos componentes, diagnóstico, unos partes, diagnóstico, presentación, objetivo, estrategias, proyectos, para que lo tengan en cuenta porque a ustedes seguramente les va a tocar participar, si no participar, interpretar y dirigir cuando ustedes sean la cabeza de la empresa. Y eso tiene que ver con que la comunicación se mide. Y anteriormente la gente decía, no, la comunicación es un intangible, eso no se mide, ya se mide y tiene indicadores. Entonces tiene que ver con las transformaciones, con gerenciar procesos, y eso va a la participación. Momentos de comunicación en una empresa, algunos, no todos, las entrevistas, entiéndase por entrevista esa primera llegada suya, entiéndase como entrevista esa parte del proceso para el enganche, entiéndase como entrevista la negociación de expectativas, ¿sí? Cuando usted está negociando o socializando un periodo de tiempo, de desempeño, ya las empresas los llaman a usted, sus intereses y los intereses de la empresa, y poder entonces trabajar con el logro y los objetivos de las personas para alinearlos con los objetivos corporativos. Los diálogos y conversaciones son parte de momentos de comunicación, el trabajo en equipo, los acuerdos de desempeño que ya los dije, reuniones o grupos primarios de los que también hablé ahora, la gestión del conocimiento, es decir, I+D, la innovación, la negociación, la formación, entiéndase formación, capacitación, sensibilización, que ahí también hay varios conceptos pues acerca de qué es cada uno, ¿sí? Dejémoslo acá como formación del personal. ¿Y cómo se mide entonces? La comunicación también se mide. Uno de ellos es medir el clima interno y clima externo de comunicación con sus diferentes variables. Entonces uno mide a partir de ello, uno que busca que le suministren información para mirar y para entonces medir, y entonces uno puede medir la efectividad de los programas desde la comunicación, puede reorientar conceptos y la gestión del talento humano, por ejemplo, con la mirada de la comunicación. Puede mirar temas específicos de comunicación, la efectividad de los medios, el grado de lecturabilidad, el grado de retroalimentación, en fin. Y puede medir también los medios corporativos como tal, ¿cierto? La penetración, la aceptación, en fin. Aquí entonces vamos llegando al final diciendo que los buenos administradores son quienes tienen prestigio entre sus superiores y colaboradores. Aquí me acuerdo de un texto que alguna vez trabajamos acá con los directivos en el medio, y de ahí surgió incluso el tema del alma en las empresas, ¿cierto? Entonces hay un autor que habla de las empresas con alma. Entonces las empresas con alma son las que tienen sentido humano. Entonces lo mismo pasa con los administradores. Hoy en día los jefes son quienes tienen prestigio, entendido el prestigio como esa calidez, ese buen uso de la comunicación, ese preocuparse por el otro, ese desempeño. Y entonces ahí está pues esa afirmación. El administrador, yo lo llamo el administrador comunicador, tiene claridad, conoce, comparte. Pasa de difundir a tener una visión integral de comunicar. Es decir, lo humano, lo corporativo y lo específico del acto de comunicar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sensibilizarnos como administradores, conocer, tener la habilidad, tener una actitud, tener comportamiento, distinguir entre la política, el sistema y la cultura, y aquí di varios pincelazos para ello, favorecer la comunicación para el buen trato. Al final de la presentación hay una propuesta de un taller que no lo vamos a hacer de una aplicación, vamos a hacer mejor el parcial, el taller, lo que estamos haciendo. Esa es la presentación. Preguntas generales, conclusiones, en fin, algo que nos haya quedado faltando para que vamos cerrando el día de hoy.
¿Algo más que tengamos que aportar, que se hayan acordado al mirarlo acá? Yo aspiro, espero, confío en ustedes que hayan preparado. Sin embargo, además de la participación de hoy, que ya la apunté acá, hay seis participaciones, perdón, ¿sí? Sol, Camila, Fabiana, Geraldine, Sofía, Andrea, cuando empezamos pues a definir, a dar cuenta de lo que trabajamos. Yo quiero dar la oportunidad a quienes están hoy y no participaron y a quienes van a ver la grabación y por alguna razón no están en la clase o si tuvieron que retirar o los desconectó la conexión, pues los desconectó los datos o la conectividad pues no les funciona bien, que entonces nos quede como tarea el hacer un comentario sobre con esto que hicimos. Pero entonces antes quiero saber si hay más preguntas, algo más que tengamos que decir. Por ejemplo, Sol, que comenzó hablando. Entonces, ¿qué pasa después de esta hora larga en la que hablé y en la que escuchaste a tus compañeros? ¿Algo más sobre la presentación, Sol? Bueno, profe, yo creo que también es como oportuno mencionar, pues con respecto a las lecturas que también se han recomendado a lo largo del curso, la del poder de la palabra. Donde pues podemos evidenciar que lo que garantiza realmente el progreso en una organización es la palabra y no el conocimiento, porque a partir, o sea, lo que decimos o la manera en cómo lo comunicamos y la manera en cómo lo comprende la persona pues que escucha, sí. De esa manera es que se garantiza el progreso en una organización. Si no se comunica, no tiene ningún sentido, pues. Muy bien. Tuviste oportunidad de mirar esa corta lectura, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Carolina levantó la mano. Profe, yo tengo una duda y es con respecto como a dos tecnicismos que vi en la presentación. Sí. Son insourcing y outsourcing. Sí. Sí, me los podría explicar. Claro que sí. Quiero saber si alguien maneja los tecnicismos para que me ayude a dar la definición. O nos va a servir lo que yo voy a precisar para todos. Es decir, nadie conocía los tecnicismos. Andrea, allá en tu empresa manejan outsourcing e insourcing. Santiago, adelante. ¿Qué aporte tiene frente a la inquietud de la compañera? Es como que una empresa contrate a un tercero en vez de a otra empresa, o otra empresa puede decir, en vez de que ellos mismos hagan como cierto trabajo o cierta cosa. Es eso lo que tengo entendido. Sí. ¿Y el insourcing? El insourcing, yo diría que esa no sé, pero yo diría que es lo contrario, que la misma empresa haga ese trabajo. Y entonces cuando el trabajo es interno, por ejemplo, una auditoría, si una auditoría es interna, vamos a precisar entonces, Santiago, gracias. Está bien, tienes un inicio, pero hay que saberlo diferenciar. A ver, yo puedo hacer a propósito de una auditoría o de un trabajo, decirle a Carolina, tú eres la que maneja la administración acá y manejas el tema de indicadores. Por favor, me vas a hacer un análisis de indicadores y por el momento vas a pasar a hacer ese proyecto. Se llama un proyecto interno, con el propio recurso, tienes contrato con la empresa, en fin. Listo, pero entonces dicen, no, venga, es un trabajo muy específico. Contratemos un consultor de fuera. Ese consultor viene, recoge la información, hace 2 o 3 reuniones y nos entrega los resultados. Se llama outsourcing. ¿Ya? Pero resulta que no, venga, ninguna de las dos anteriores. Necesitamos hacer una tarea más específica y más específica, ya no tan especializada, perdón, no es tan especializada, pero sí muy puntual. Y como el tema pues de la vigilancia, el tema de los servicios generales. Y resulta que cada vez más las empresas, por un asunto que se llama el core, es decir, el propósito, no nos es rentable ocuparnos de capacitar vigilantes, de ir a la 4ª brigada a sacar salvoconductos, de comprar uniformes, de tener que manejar personal. No, lo nuestro es, por ejemplo, la universidad, la educación. Entonces, pero necesitamos de personal y no lo necesitamos outsourcing porque no puede estar afuera, tiene que estar dentro de. Entonces, trabaja en la empresa, cumple horario en la empresa, vive en la empresa, hace parte de la empresa, pero no está contratado por la empresa y cumple una función dentro de la empresa, pero mediante la modalidad de un contratista externo. Entonces, se llama insourcing. Entonces, Santiago, Carolina, compañeros,
El outsourcing es quien definitivamente va a hacer el trabajo con sus propios insumos, con sus propios recursos y cobra. Generalmente somos asesores, consultores. Pero entonces interno es cuando yo en mis funciones lo tengo y me ponen allí a hacer el proceso. Pero insourcing es cuando lo hago dentro, pero sigo siendo contratado afuera. Verbo y Gracia, ustedes han notado que en la universidad, en las IPS, uno ve que aparece la señora con el uniforme ¿de dónde? ¿Cómo se llama? De Sodexo, por ejemplo. Quiere decir que son insourcing, están dentro de la empresa, pero son personal externo. Ahora sí, Santiago, está más claro, más preciso. Sí, señor. Carolina, claro lo que es insourcing, outsourcing. Sí, profe, gracias. Bueno, y viene una sutil diferencia por ahí que ya no tiene que ver con eso, pero lo quiero precisar y es las modalidades de contratación. Entonces, yo puedo ser interno, pero me hacen un contrato a término fijo. Listo. Generalmente a usted le hacen contratos y a los 3 o 4 contratos ya lo vinculan a la empresa. Eso pasa también. Pero también, bueno, y ya me pueden contratar a término indefinido y con la empresa directamente, sí. Me pueden dar un contrato con la empresa directamente, pero a término definido. Pero también me pueden contratar también por la misma situación, para no enredarse con personal, para ahorrar pues el tema de prestaciones, compra de equipos y demás asuntos. Te contratan a través de otro, de un tercero, que era como lo que decía Santiago ahí. Entonces lo estaba revolviendo con el término de outsourcing y de insourcing. Entonces ahí sigue siendo un insourcing por el carácter de que presta dentro de la empresa y está allí, pero la modalidad de contrato hace que se llame tercerización. Verbo y Gracia ahí entonces contratan una cooperativa. La cooperativa, usted tiene contrato con la cooperativa contrata con la universidad y la universidad a su vez lo lleva allá. Se llama tercerización. Usted es el tercero, está en la mitad de esos dos. Que en el insourcing normalmente puede configurarse también una tercerización o puede configurarse simplemente que yo con un grupo de amigos conformé mi propia empresa y me contrataron para estar dentro, pero en esa modalidad, entonces ahí no soy tercerizado. Pues soy insourcing simplemente. ¿Me hice entender con esa otra parte de la explicación? Carolina. Sí, profe. Bueno, a eso se refiere. Muy bien, muchas gracias por la pregunta y por estar tan pendiente de lo que tenemos en pantalla. ¿Alguna otra pregunta sobre la presentación? Bueno, entonces yo quiero que ustedes observen en el blog de clase. Ahí me están viendo el blog en la unidad 1, donde ustedes consultaron la presentación que hoy discutimos y que hablamos. Miren la presentación acá. Hay una aplicación activa. Santiago, ¿alcanzas a leer lo que hay en pantalla? Donde dice aplicación activa 3. Sí, señor. Léelo, por favor. Aplicación activa 3. Luego de participar en el espacio de presentación del tema, la comunicación, eje del desarrollo organizacional, y de revisar el material de apoyo de esta unidad, lecturas y referenciación, y videos y presentaciones, elabora un texto no superior a 500 caracteres, que incluya 1. Opinión personal acerca de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Plantea un punto de vista, sustenta y argumenta. 2. El papel del administrador de empresas frente a un proceso o situación que requiere la comunicación. El segundo párrafo también. Sí, esos 2 renglones, sí. Listo. Comenta haciendo uso del espacio disponible en la parte superior de la entrada del blog. Inferior. Inferior de la entrada del blog, perdón. Incluye tu nombre, código de identificación y grupo. Una vez escribas tu texto, puedes comentar los aportes de los otros integrantes del grupo. Muy bien, entonces, es claro para todos. Gracias, Santiago. Repite la pregunta, por favor. ¿Está claro para todos? Sí, está claro, compañero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hizo Santiago? Verificó. ¿Qué hace un buen emisor? Verifica. Y si verifica, está esperando retroalimentación. Y eso hace que mire al otro como un perceptor, no como un receptor. Ahora, más aún para que ustedes sean mis perceptores, voy a hacer como siempre hago el ejemplo. Me dicen que en la parte inferior, entonces miren, acá en la parte inferior está. Ya están los comentarios de los otros compañeros de Medellín, de otras regiones. Yo siempre dejo sus comentarios, no para que usted copie, sino para que tenga puntos de referencia y mire, incluso para que comente, como dice el ejercicio, que comente lo que otros dicen. Entonces, pero voy a seguir acá y lo voy a hacer aquí en línea para que quede pues mucho más mejor, que quede mejor explicado lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que ponga mi nombre.
Yo pongo mi nombre, yo pondría ahí grupo 02, ¿sí? Pero yo no, yo soy el profesor, entonces voy a poner profesor, el documento de identificación me están diciendo, simplemente voy a saludar, buenas tardes, ¿a quién saludo? Estudiantes, el grupo 02, ¿cierto? Entonces voy a abrir la actividad, recuerden que las actividades tienen un plazo, vamos a darle a el plazo de 3 días, como siempre se lo damos a los comentarios. Entonces, si damos 3 días, ¿hasta dónde nos vamos? A ver, espérenme aquí. 02. ¿Okay? Hice una pregunta. ¿Hasta cuándo nos va entonces si vamos a dar 3 días? Profe, hasta el domingo 28. Muy bien, muchas gracias. Comentario de esta entrada. Entonces, ¿en qué consiste el comentario, Juan Diego? En hacer un comentario respecto a todo el material que hemos trabajado de comunicación. Pero concretamente. Señor. Concretamente, acerca de la importancia. Profe, me disculpa un momentico que me está llamando mi abuela. Un momento. Acerca de la importancia de la comunicación como eje de la gestión y el rol del administrador. Me acompaña aquí en esta parte. Vale un punto y coma. El plazo es hasta el domingo 28 de noviembre de 2021. Punto. ¿Está claro el mensaje allí? ¿A alguien le faltó algo? Pregunto, ¿le falta algo? No, profe, todo es claro. Listo. Aquí yo publico mi comentario. Publico, me queda mi comentario. A partir de ahí ustedes comentan, está el plazo. Muy bien. Entonces, ya queda clara esa parte. Entonces ya nos queda una tarea. ¿Qué otra tarea tenemos en este momento? Los talleres. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo al comienzo de la clase pregunté qué novedades hay, qué me tienen para contar. Entonces yo esperaba que me dieran ahí, profe, sí, sobre los talleres, pero al parecer pues no hay inquietudes a ese respecto. Entonces, bueno, yo sigo acá, entonces, bueno, pero si en este momento hay alguna inquietud sobre los talleres, vale, metámosla acá, pueden hacer. Entonces, a ver, espérenme sí, aquí. Entonces voy a compartir nuevamente la presentación. Repito, los talleres, muchas gracias. Acá en la presentación de clase está nuevamente lo que leyó el compañero, lo que leyó Santiago. Miren, acá está otra vez lo que está entonces el comentario sobre opinión personal. Estoy enfatizando, plantee un punto de vista, sustente y argumente, porque aquí ya estamos en ese nivel, ya hemos ido aprendiendo. De hecho, con la devolución de los ensayos que ya les estoy haciendo, ahí hay ya apreciaciones de cómo hacer entonces, de cómo fortalecer o mejorar esas ideas que plantearon allí, para que haya argumentación. Y bueno, y le está diciendo también que hable también del papel del administrador frente al proceso. Hoy lo vimos en detalle, entonces genere su propia opinión. Actividades entonces, miren, el comentario hasta el 28, como Juan Diego me lo verificó, hasta el domingo. Y los talleres para el 2 de diciembre, que es el próximo jueves. Entonces, la próxima clase vamos a socializar esos talleres de conectores y de dípticos y vamos a hablar del tema de comodines y vamos a hacer un taller que se llama correcciones del lenguaje. Recuerden las asesorías, acompañamiento todos los miércoles. Acá está la condición, ya he hecho varias asesorías, no con todos, pero sí he hecho varias, entonces lo solicitan a través del grupo de WhatsApp. He visto que el grupo se ha movido con dudas, con comentarios, en fin, de eso se trata. ¿Alguna duda? Algo que haya que aclarar en este momento, sino para que vamos despidiendo y vamos haciendo lo que siempre yo acostumbro, que es 1 o 2 opiniones acerca de qué se llevan de la clase, qué hay para destacar.
Profe, pues la verdad quería destacar pues como la metodología que estamos utilizando para hacer como estas exposiciones y hablar de lo que entendimos de las lecturas o lo que usted nos propone para hacer en clase, porque pues todos participamos, todos damos puntos diferentes de vista, entendemos de diferentes maneras, entonces nos complementamos pues por así decirlo. Sí, eso es socialización del conocimiento, sí. Esa es la metodología Geraldine, efectivamente. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? ¿Cómo llegó a las 4 y cómo se va en este momento? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué tiene para contar? René, que te veo conectado y no te he escuchado. Pues puedo decir que, eh, a ver, no sé cómo expresar. Supongo que aprendí hoy muchas cosas sobre, pues que no conocía, porque por ejemplo no conocía lo de, sí me puse a ver la presentación antes de hoy, pero no había entendido unas partes, pero ya se la explicó, entonces pude comprenderlas gracias a la explicación y me sirven porque, o sea, me sirvió y de esta manera pude terminar la clase con estos nuevos conocimientos. Una de esas partes o conceptos que no entendías y que ya hoy dijiste, Lo bueno, de, por ejemplo, los referentes el o, referente y el contexto social. y, por ejemplo, ¿cuál era la otra? Eh, una parte de la comunicación, creo que era lo de ascendente y descendente. Ah, sí, que la comunicación en las organizaciones debe ser transversal. Eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia, el aportar. Gracias, Geraldine, por el comentario. Eso lo convierto también en un llamado más a que es que hay que participar, muchachos. La clase donde el profesor habla y habla y habla. No, aquí empezamos a las 4 y nos vamos casi a las 6, pero yo quedo tranquilo porque todos hablaron. No es que yo hablé las 2 horas, no, todos hablaron, a todos los escuchamos, todos los que quisieron, nos explicamos, como decía Geraldine, nos retroalimentamos, conocimos al otro a través de su voz, mediante su voz, y pudimos explicar, pudimos hacer dudas. Eso me gusta y ustedes lo hacen muy bien y se están prestando pues para que este curso tipo taller se pueda desarrollar bajo esos términos. Les agradezco mucho. Una feliz noche. Ya nos vemos el próximo mes, ¿no? El jueves 2 de diciembre. Nos quedarían en diciembre 4 clases. Vamos a diseñar pues que en esa, como les decía, tengamos pues ya concluir los talleres, concluimos el primer 30% y que antes de irnos para ese receso de Navidad y de principio de año, tengamos formulado el parcial, para que entonces ya le vamos dando como mucho más rumbo a escribir, 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 leer, expresarnos, para que esa sea una competencia de ustedes. Que estén muy bien, nuevamente gracias por darme la oportunidad de compartir, de hacer lo que me gusta con ustedes, escuchar las personas, alinear conocimiento. Que estén muy bien entonces. Ya voy a dejar de hacer la grabación y me quedo un segundito, pues quienes quieran que conversemos algo más.